Bueno, pues muy buenos días. Vamos a darle seguimiento que son los temas de la tercera unidad, que es en este caso responsabilidad médica y la participación de todos los que tenemos en cuenta que somos parte del equipo de ciencias de la salud a nivel nacional o a nivel mundial. Pues pertenecemos en este caso a este gran gremio de personas que desarrollamos en este caso capacidades para poder ayudar a las personas en cuanto al tema de salud y en cuanto a temas de medicina. Por tal motivo, la bioética pues es parte del cuidado de esta necesidad a nivel mundial. Y pues bueno, el tema de bioética que vamos a trabajar el día de hoy se llama consentimiento informado y la bioética. Vamos a hablarles un poquito, me presento de nuevo con ustedes, soy el profesor Adrián Ramón Hernández García. Vamos a hablar un poquito sobre qué es este documento, qué es esta definición de lo que es un consentimiento, por qué tenemos que consentir, por qué tenemos que darle a una persona nuestra opinión sobre lo que nosotros decimos o no decimos. Bueno, los antecedentes son no tan lejos. Anteriormente el médico tenía toda la capacidad de tomar decisiones por él, por el paciente, y el paciente pues tenía un grado de respeto al tema de atención médica que tenía el médico hacia él, pero tales circunstancias se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Pues bueno, la Segunda Guerra Mundial es el parteaguas de este tema, porque si muchos damos un pequeñito recorrido a la historia, pues la Segunda Guerra Mundial nos dejó muchos aprendizajes. ¿Qué significa? Entre 1939, 1945, 46 y años siguientes, pues se generó una falla en cuanto al tema de respeto a la dignidad, los derechos humanos dado en Alemania. Y pues bueno, lo que nos llamó mucho la atención y entristeció mucho a la población del mundo fue esa mala calidad de la ética de los que participaron haciendo experimentos con seres humanos en contra de su voluntad. Por tal motivo, toda la población humana, toda la población en salud a nivel mundial, estábamos indignados y cansados de ese tipo de situaciones que dañaban la imagen y dañaban al ser humano en cuestión al derecho que tiene el ser humano de ser autónomo, de tomar decisiones por sí mismo y de tomar esa batuta para tomar decisiones en cuanto a su vida. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y dada la creación de la Organización Mundial de la Salud, varias instituciones, varios gobiernos, varios países tomaron cartas en el asunto y empezaron a crear documentos, acuerdos, reglas, normas y leyes que apoyaron en este caso a que el ser humano tuviera una sola cosa: tomar decisiones. Y esas mismas decisiones son tan importantes porque actualmente en muchos países, en muchos lugares, la falta de autonomía, la falta de cuidados, la falta de, de respeto al ser humano ha afectado bastante al ser humano. Bueno, por tal motivo, estas instituciones, como dato histórico, pues se crearon después de 1946, 1947, después del juicio de Nuremberg y la creación del código propio de Nuremberg. Pues bueno, se creó la Carta de los Derechos de los Pacientes, que actualmente es un decálogo de los derechos, y pues viene toda esta gama de los derechos que tenemos como personas, como pacientes dentro de un hospital o dentro de una clínica de atención. Por tal motivo, cada institución, Estados Unidos, Francia, toda la Comunidad Europea, pues fueron creando esta Carta de los Derechos. Nos llamaba la atención mucho de que si estos derechos fueran aplicados, fueran conocidos o fueran reglamentados por todo el mundo. Para 1966, a un médico le llamó mucho la atención cómo se desarrollaba este tipo de situaciones, aunque ya habíamos modificado muchos de los documentos y muchas de las declaraciones. Se nos quedaba una duda. ¿Y cuál era? Si realmente el paciente conocía sus derechos, estaba de acuerdo a sus derechos y se le había informado de lo que el médico le iba a realizar como procedimiento para mejorar su salud y que el mismo paciente, en su grado de conciencia, estuviera de acuerdo. De ahí le nace la historia, la idea de W.H. Stewart para crear un requerimiento, un documento en el cual se estableciera por escrito
esa información que el médico todos los días nos da y que todos nosotros sabemos de antemano o habemos escuchado alguna vez y que estamos de acuerdo con que sucede y se aplique ese procedimiento. A partir de esta fecha, 1966, se tomó como requerimiento y así, iniciando con algunos documentos a puño y letra del paciente o del médico, se fueron creando estos documentos en los cuales actualmente ya han sido muy modificados, muy avanzados en cuanto al tema de aplicación de los derechos humanos y aplicación de, en este caso, de nuestro propio dignidad y nuestro propio derecho a ser autónomos. Por tal motivo, este mismo documento, la finalidad es que el consentimiento sea un ensayo legítimo, un ensayo clínico real, que haya sido definido, que haya sido expresado por el mismo médico y que esté registrado de lo que se hizo, cómo se hizo y por qué se hizo este procedimiento hacia el paciente. Por tal motivo, su finalidad es preservar el principio del respeto hacia las personas y su propia autonomía, como ya lo había dicho. Este documento o esta gama de documentos, que son bastantes, inician con dos cosas. Primero les voy a explicar, más que la historia, dos situaciones. Número uno, un consentimiento significa que la persona que te va a practicar algún procedimiento, ya sea médico, farmacológico, quirúrgico, en general, tú estés con toda la información clara y concisa, que se te haya explicado una y otra vez hasta que se te quedó clara la información y que esta información sea en tu mismo idioma, claro, expresando la propia condición que el médico quiere expresar, el propio mensaje. Pero eso es en cuanto a cuestión de generar la conciencia, de que te des cuenta y aceptes lo que se te va a hacer. Por otra parte, hay otros documentos o hay otras formas que les llamamos o procedimientos que les llamamos asentimiento médico. Este principalmente se utiliza con menores de edad. Los asentimientos clínicos o asentimientos se aplican cuando a un menor se le tiene que explicar, a un menor de edad, a un niño se le tiene que explicar qué se le va a hacer. El consentimiento de forma escrita lo firman los padres, pero el asentimiento se le explica a las personas que son incapaces en su grado de conciencia a poder tomar decisiones. Simplemente se les informa de alguna manera, de alguna forma, qué tienen, qué padecen, qué se les va a hacer, cómo se les va a hacer, para qué se les va a hacer, para que la persona en su grado de conciencia, insisto, a su nivel, pueda entender, aunque otras personas que tengan en este caso, su custodia, puedan tomar decisiones y firmar por el menor de edad. Dando esta misma explicación, pues bueno, hay muchos tipos de consentimientos informados, hay varios, pero generalmente se les llama fórmulas. ¿Por qué? Porque tiene que ser único, irrepetible. ¿Qué significa? Que no puede haber el mismo consentimiento para todas las personas, aunque sea el mismo tipo de tratamiento, aunque sea el mismo tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque desde el historial ya modificamos toda la información. Dada esta información o este antecedente, existen algunas plantillas en algunos hospitales en los cuales los tienen como plantillas de rescate, como plantillas de soporte, en los cuales cuando el tiempo no te da para sentarte a escribir como médico un documento en el cual expliques al paciente, estas plantillas, formatos o machotes ya están hechos con alguna reglamentación, con alguna certificación, mínimamente con alguna nomenclatura de que ese documento está registrado y es oficial. Estos documentos existen tanto a nivel de Secretaría de Salud como a nivel de Instituto Mexicano de Seguro Social o el ISSSTE o infinidad de otras instituciones, tanto públicas como privadas, existen para agilizar el procedimiento. Pero lo mejor sería que este documento se hiciera único, nuevo, exclusivo y con tiempo para que el paciente lo pudiera entender de forma más práctica. Pero bueno, existen las dos formas y también es válido. Dentro de ese tema de la validez, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta antes de redactar? Algunos datos que te puedo dar es principalmente que no se generen este tipo de conductas de tipo coercitivas o de manipulación hacia el paciente o hacia la información. Se nos pide que como principales creadores de los documentos no utilicemos ni la persuasión, ni la coacción, ni la manipulación de información para poder crear estos documentos. ¿Qué significa? Que no podemos persuadir, coaccionar o en su caso manipular nada que tenga que ver con nuestro beneficio.
¿De acuerdo? Por tal motivo, aunque el paciente tenga la información, se le tiene que esclarecer siempre todas las situaciones del por qué estamos haciendo el documento y para qué se le va a generar ese procedimiento. Por tal motivo, esto se toma en cuenta primero. No les voy a leer, no hay mucho caso explicarles qué es una cosa, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Por otra parte, hay algunos tipos de consentimiento de tipo explícito y de tipo implícito. ¿Qué significa el explícito? Pues se tiene que explicar, se tiene que redactar, se tiene que firmar como tal y das por hecho en ese documento o en esa situación que existe el registro de la información en que estás de acuerdo. Pero hay información de tipo implícita, ¿no? Que das por hecho que existe o que das por hecho a la hora de hacer el procedimiento. Ejemplo, algunos serían a lo mejor las instrucciones a la hora de hacer un examen clínico, se te explica cómo se va a tomar, se te da todo el speech del procedimiento, el protocolo, cómo te van a sacar sangre, todo ese tipo de acciones. Por tal motivo, pues existen estas dos formas. En general, existen consentimientos de toma de muestra, de exámenes clínicos, de exámenes fisioterapéuticos, de exámenes farmacológicos, todos los tratamientos quirúrgicos de tipo invasivo, ejemplo, de tipo tradicional o el que conocemos ahorita que pudieran generar, por decir, procedimientos bariátricos o algunos otros tratamientos quirúrgicos tienen que ser bajo un reglamento de un consentimiento por escrito. Pero, hay algunos tipos de consentimientos también dados para la investigación científica. Desde que partes a hacer un experimento hasta sacar un protocolo de investigación para beneficio de alguna institución, país, mundo. Aunque sea para algo bueno, tienes que pedirle siempre el consentimiento al paciente de que vas a usar sus datos, de que vas a usar su persona, de que vas a someterlo a algún tratamiento experimental y darle todos los beneficios siempre al paciente de lo que vas a hacer. Por eso hay diferentes. Los primeros que vienen aquí, toma de muestra, exámenes clínicos, fisioterapéuticos, farmacológicos y quirúrgicos, son en general. Pero existe el otro que es único, que es de investigación. Ahorita les voy a explicar con ejemplos cuál es cada uno. Bueno, me voy a ir un poquito más a qué es lo que debe de llevar. ¿Qué es lo que debe llevar el documento? El documento debe de tener información específica para que el documento quede bien claro y sea un documento legalmente aplicado y apropiado para poder generar el procedimiento. Bueno, algunos de los datos que viene aquí es ejemplo, dice datos de la institución, todo documento tiene que venir quién lo está generando, cuál es el médico adscrito o el personal o el profesional que está generando el documento. Los datos personales del paciente siempre son bien prácticos, aunque debemos decir, ya con el tema anterior del expediente clínico, que se toma una nomenclatura, se toma un dato general y no se habla del paciente con otros médicos o con otras personas por nombre o por definición. Se habla, en este caso, por respeto a la definición de los datos personales, se toman como claves o datos sobre el paciente. Se describe el procedimiento propuesto, qué se les va a hacer, cuáles son los objetivos, de manera cómo se va a llevar a cabo, cuál es la duración de ese procedimiento, si existen, a lo mejor en otro párrafo, riesgos, si existen molestias, si existen efectos secundarios de lo que le vamos a practicar al paciente, cuáles son su naturaleza de respuesta hacia el procedimiento, cuál es el beneficio a corto, mediano o largo plazo en el caso de algunas situaciones traumatológicas. A veces es muy buena onda ponerles ahí cuál va a ser el beneficio o lo que se prevé de mejora en poco tiempo. ¿Cuáles existen? Si existen algunos procedimientos alternativos, si existen otros procedimientos en este caso, o bueno, en general, todo lo que tenga que ver con datos generales. Por otra parte, también tiene que venir cuáles son los efectos previsibles de la no realización de algunos procedimientos posibles. A veces en ese mismo documento dice, efectos previsibles, al no realizar usted y estar de acuerdo en que no se va a generar este procedimiento, estos son los efectos, esto es lo que se espera. O sea, se te está avisando lo que va a pasar en el caso de que tú no aceptes este tipo de opción como procedimiento médico.
se amplíe la comunicación al paciente. Te pongo como recomendación, imagínate a un niño de sexto de primaria, el cual tiene ese grado de conciencia y de conocimientos, más o menos se redacta con ese tipo de texto, se redacta para la idea que cualquier persona que tenga un grado mínimo de primaria pueda entender. Ahora, viene un tema importante, que es que en algunos de estos documentos les ponen tecnicismos. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un tecnicismo de que se le va a hacer un procedimiento de una histerectomía, pues a lo mejor el paciente no está acostumbrado a ese tipo de lenguaje, de tecnicismo, y lo más recomendable es abrir un paréntesis y después de este tecnicismo explicarlo con palabras no tan coloquiales, no tan corrientes, no tan usuales, sino palabras que el mismo paciente entienda y que sean palabras formales. ¿Sí? No vamos a utilizar palabras que a lo mejor el paciente tal vez sí lo entienda, pero que sea de un grado coloquial que el mismo documento pierda validez. Por eso es bien importante utilizar la formalidad de un contexto de donde está el paciente, entender cómo vive, dónde vive, en qué se desarrolla, o hasta el idioma, a lo mejor es diferente, y hablo el idioma o lengua, tomando en cuenta que existen de todo tipo de pacientes de todos lados, entonces se cuida mucho eso. También en otra parte del documento tiene que expresar el documento la libertad que tiene el paciente o el médico de poder rechazar o en su caso de negar totalmente el procedimiento en el momento que él lo quiera sin generar ningún tipo de problemática. Aclaro, es nuestro derecho. No por eso significa que a lo mejor si yo no quiero que me hagan la operación y estoy a 3 minutos de que me metan al quirófano, no significa que aunque yo tenga el poder de negarlo y ya no querer que se me practique, no significa que no debo de pagar los gastos en el caso del tema de empresas privadas. ¿Sale? Ese es otro tema que más adelante les platicaré, pero lo que sí es que tenemos el derecho de negarnos en el momento que queramos. Y bueno, al final del documento vienen las firmas de enterado, de acuerdo, y viene aquí la pregunta, ¿no? ¿Quién debe de firmar el documento? ¿Quién está capacitado para firmar el documento? E insisto, este documento solamente es de carácter informativo, no es un documento en el cual defina el sí o no en cuestiones tan legales, en tema de que yo si firmo me hago responsable de lo que firmé y soy un familiar. Bueno, no. En realidad este documento es nada más para avisarle a la persona que está encargada del paciente, en el caso no pueda firmar el propio paciente, los procedimientos y que la persona esté de acuerdo. ¿Para qué va a ayudar? Pues también para el médico, para que deje claro también lo que se le va a hacer y en el momento de que llegue alguna situación o alguna complicación médica haya registros de lo que se hizo para también evitarle problemas al médico, en este caso de que se le pueda demandar de forma así, nada más por querer hacerlo. Es un documento que sí es válido, pero insisto, es un documento de información hacia lo que se le va a practicar al paciente. Bueno, sin más les voy a presentar aquí algunos ejemplos de quién es los que firman. El documento está basado en el artículo 31 constitucional que habla de la capacidad de derecho que tenemos los seres humanos, en este caso aquí en México, de tomar decisiones. Y pues bueno, hay dos modelos importantes que trabajamos. Uno es la persona incompetente, competente, o la persona capaz o la persona incapaz. Si hablamos de la incompetencia, hablamos de personas que no pueden por características de tipo físicas o de tipo cerebrales, en el cual la persona por edad o por algún retardo, retraso o algún problema mental en base a su cognición o a sus tomas de decisiones, no está capacitado. Me preguntaban el otro día si los ancianos están capacitados. Acuérdense que ya quitamos el término de demencia senil, no existe. Por tal motivo, posiblemente a la persona adulta de mayor edad, de 65 años en adelante, a lo mejor se le haga algún tipo de examen de facultades mentales, y si el examen lo pasa tal cual el médico lo define y está claro, él puede seguir firmando sus propios consentimientos sin necesidad de tener otra persona. Pero hay personas en las cuales sí es necesario. Ahora, si la persona tiene las facultades, a veces le llamamos no incompetente. En este caso, a lo mejor es incapaz por su grado de conciencia. A veces hay abuelitos que son acompañados por sus nietos y quieren que el nieto firme y se dé cuenta de todo lo que le van a hacer porque él no entiende la situación. Bueno, aquí es una situación ya legal que ya el protocolo de cada clínica o hospital les va a explicar cómo se desarrolla, quién sí puede firmar y quién no. Aquí les voy a poner un dato general, ¿no? ¿Qué pasa si no hay nadie
que pueda firmar por mí en el caso yo estoy incompetente o incapaz, por ejemplo, ¿no? Que caiga en coma y que llegue al hospital y que no tenga conciencia. ¿Quién firma, no? ¿Quién firma de esta situación? Bueno, en este caso, si existe un cónyuge, si existe una esposa o esposo, que claramente no esté divorciado, no legal, o una persona que conviva con el fallecido, en el caso de no tener más familiares, hablamos del concubino o concubina, a lo mejor con una antigüedad no menor a 3 años y que pueda demostrar esto como forma inmediata, ¿no? A lo mejor a veces las parejas o los esposos pues están ahí o a veces están separados y a veces son incompetentes para tomar decisiones. Por eso, primeramente se toma en cuenta el cónyuge. Segundo, si no hay un cónyuge, esposo o pareja, pues si tiene hijos, si son mayores de 18 años, ahí me preguntaban el otro día, oye, ¿y si yo tengo 18, el hermano 18, pero mi hermano es el mayor? Aquí no tenemos paternalismo en este caso. Aquí cualquier persona que sea mayor de 18 años y que compruebe ser hijo, de esa persona puede tomar decisiones. Cuando se presentan todos los hijos, ¿qué hay que hacer? Ponerse en cuenta todos los hijos, ponerse de acuerdo quién va a tomar decisiones y hacer un equipito, un grupo chiquito para que ellos tomen decisiones. En el caso de que no tengo pareja, no tengo papás, no tengo hermanos o hijos, bueno, pues en este caso mis padres son los que pueden tomar decisiones. Si son mayores de edad, pues a lo mejor se les hace les decía, el examen de facultades mentales, y si lo pasan, pueden tomar decisiones, en su caso ser avisado ellos y firmar. Cualquiera de mis hermanos, en este caso, si tengo mis hermanos mayores de 18 y no cuento con nadie más que está a mi cargo como familia nuclear, otra vez me regreso, esposa o hijos, pues cualquiera de mis hermanos puede tomar decisiones, ¿no? Me pasé algunas. El siguiente, cualquiera de los nietos, en el caso de que existan, que yo soy abuelito, mayor de 18 años y no existe nada más. En el caso de que no sea yo el nieto, que en este caso que yo sea el nieto y yo tenga abuelos y no tenga mis padres aquí o hermanos mayores de 18, esto significa que los abuelos pueden tomar decisiones sin problema. Cualquier pariente consanguíneo puede ser tomado en cuenta también para serle informado hasta el 4º grado. No hablo de un primo segundo, un primo tercero o cualquier pariente por afinidad. En este caso entran los parientes políticos. Y bueno, en caso de imposibilidad de alguno de ellos, se puede tomar en cuenta algún conocido. Y en el caso de que no exista algún conocido, pues en este caso el Estado se hace responsable por medio de un representante en el hospital, y el hospital tiene por contraparte también los responsables. En este caso el médico adscrito va a requerir de algunas firmas de su jefe inmediato, jefe de piso, subdirector o alguien que esté ahí que funja como testigo, ¿no?, de lo que se le va a practicar a ese paciente y que exista la evidencia. Eso es lo que más nos llama la atención y que tenemos que cuidar, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que es quien firma. Les voy a poner algunos ejemplos de algunos consentimientos informados. Ejemplo, primero es de la UNAM. Lo estoy utilizando nada más como ejemplo para que lo puedan tomar ustedes para poder realizar un consentimiento. Viene toda la información de lo que es el paciente. Aquí dice consentimiento informado para participar en un estudio de investigación médica, cuál es el título del protocolo, quién es el investigador principal, dónde se va a realizar la investigación, cuál es el nombre del paciente, código en ese caso cómo se le va a ser identificado. Y aquí viene lo más importante, ¿no? La invitación, que a ti como paciente se te está invitando a participar en un estudio de investigación de tipo médica o nutricional o psicológica, no sé. Antes de decidir si participar, debe conocer y comprender los siguientes apartados. Viene todo el ejemplo de lo que es el tipo de investigación, viene la justificación del propio estudio con el lenguaje que el mismo paciente te entienda, cuál es el objetivo de hacer ese estudio, cuáles son los beneficios para todos, generales, particulares, personales, para ti, para ellos, todo, cuáles son los beneficios que se te van a generar. Si en este caso a ti se te va a dar algún beneficio extra, ejemplo, hay protocolos que he visto en los cuales el mismo laboratorio les da el medicamento de por vida. Si el medicamento es experimental, lo van a usar en ellos y les funciona. Hay algunos laboratorios que les dicen, ¿sabes qué? No te va a generar ningún pago económico, pero te voy a regalar todo el tratamiento, y en el caso de que llegue a pasar
pasar algo, yo me hago cargo de ti, o una indemnización a tu familia, qué sé yo. O sea, la idea es asegurarnos de que si llegamos a faltar por alguna situación o complicación o falla el mismo medicamento, o si llegara a suceder algo, también se nos pueda indemnizar, grado que nosotros decidimos participar de forma voluntaria. Bueno, vienen procedimientos de estudio que se va a hacer, todos los riesgos asociados con el estudio, si te va a doler, si no te va a doler, si te van a picar, no sé. ¿Cuáles son las aclaraciones? ¿Quién lo está sosteniendo el estudio? ¿Dónde están los permisos? ¿Quién lo define como tal? Aquí es ya al final la carta de consentimiento informado, donde tú aceptas que has leído, comprendido la información, estás de acuerdo con lo que va a pasar, y bueno, firma del participante, lo que les decía, si existe o no un tutor, o si eres menor de edad, testigo 1, testigo 2, el investigador o representante también. También aquí habla sobre el derecho que tienen ellos a rechazar cualquier experimento más adelante, o rechazar el mismo experimento en el momento que ellos quieran. Y también qué va a pasar con los datos, no la confidencialidad de los datos, porque es muy triste y ha pasado, me ha tocado saber, no ver, me ha tocado saber de personas que presentan sus investigaciones frente a un congreso, un seminario, un simposio, y vienen los datos del paciente revelados, ¿no? Eso es un acto increíblemente dañino para cuestiones de respeto a la confidencialidad de los pacientes, y pues no se tiene que tomar así, ¿no? Siempre tiene un control, una regulación. ¿Quién va a resguardar esta información también? Es importante que venga aquí, y pues bueno, viene toda la definición de quién lo firma, quién no lo firma, la contraparte, que es en este caso esta universidad, y pues bueno, abajo le pueden poner a veces quién se queda con una copia, si el paciente se le va a dar otra copia, qué sé yo. Este es un consentimiento para investigación. ¿Sale? Lo pueden descargar ustedes sin problema, está abierto, lo bajé en internet, nada más para que lo vean. Otro es un consentimiento general. Aquí le llaman ellos modelo de consentimiento informado, tratamiento de conducto. Este es general, para cualquier circunstancia, les decía, como una plantilla, lo pueden usar. Viene aquí lugar y fecha, quién es el que suscribe, en este caso como mail, la persona, su fecha de nacimiento, alguna clave, porque este es un artículo colombiano, viene su clave, qué domicilio tiene, y ahí dice: otorgo mi consentimiento al tratamiento de conducto en el elemento y número propuesto por el doctor, bla, bla, bla. Viene aquí el consentimiento, que estás tú consintiendo, que estás informado, que comprendiste. Viene aquí ya las molestias, si hay infecciones, qué pasa si hay rupturas, bueno, cuáles son las indicaciones, cuál es la medicación que se te va a dar, y ya. Al final, el cierre, ¿no? Todas mis dudas han sido aclaradas y estoy completamente de acuerdo con lo consignado de esta fórmula y consentimiento. Si al momento de intervención surgió una situación anatómica patológica, bueno, viene toda la definición de dar su consentimiento para hacerse otro tipo de atención en el caso de se complique. Y bueno, abajo vino la firma del paciente, firma del profesional y listo. Y existen otras que ya son definidas por cada situación. Ejemplo, dice consulta ginecológica, nombre completo. Aquí viene que la persona que se le va a atender, cuáles son los antecedentes, firmas y demás. Viene otro que es consentimiento para donación de semen, muy específico en esta investigación. Igual, consentimientos informados para el seclaje, que es la sutura después de una episiotomía. Operación informada para una cesárea, importante, ¿no? Porque aquí tiene que ver condiciones de ley también, porque cada país regula su propia cantidad y porcentaje de cesáreas. Hay muchas que son innecesarias, ¿no? La OMS nos pide que no más del 15% sean cesáreas, y algunos países como México a veces nos pasamos a más del 60% de cesáreas. Eso no está bien, para empezar. Y bueno, aquí vienen un montón. Estos documentos posiblemente se los haga llegar a ustedes también. Si me los piden, pues se los hago llegar para que los tomen en cuenta, y así pueden ustedes hacer su tema de su consentimiento y crearlo más adelante. ¿Sale? Por mi parte sería todo. El tema es otra vez consentimiento informado. Pueden ver
este material cuantas veces lo requieran. Nada más les pido al final le pongan un like para que se quede más tiempo este material y pues el canal pueda subsistir como un grado de tipo académico, ¿sale? Les agradezco mucho, les mando muchos saludos a todos, espero y todos estén bien y saludos, hasta luego.